En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y un análisis de la última hora de Ethereum para determinar qué podemos esperar de ambas criptomonedas a corto plazo. Bueno, como ya comentamos el otro día, después de este movimiento impulsivo de ruptura que hemos formado, sobre todo durante el mes de julio, ahora lo analizaremos, lo más normal y lo más lógico que podíamos esperar era un movimiento correctivo, sin ningún tipo de importancia, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de alteración en la tendencia. Siempre después de un impulso tenemos un movimiento correctivo, es decir, lo que conocemos comúnmente como un pullback, que puede ser de dos formas. Puede ser en formato precio, es decir, típico movimiento correctivo y continuación, pero también puede ser en formato tiempo, movimiento el cual consume o destaca más por el tiempo que pasa de forma horizontal que por el precio que pierde, para luego también continuar. De hecho, este último, aunque menos habitual, es el que hemos estado viendo durante todo este movimiento alcista, que pese a que se haya alargado durante el mes de julio, es el movimiento que nos ha llevado a una estructura horizontal bastante importante en gráfico diario y en gráfico de 4 horas, donde después de cada uno de los movimientos impulsivos el precio entraba en un rango importante antes de continuar, rango importante antes de continuar, rango importante antes de continuar, hasta que en este punto de aquí, a finales del mes de mayo, en vez de romper la resistencia, como en todos los anteriores pullbacks en tiempo, lo que hizo fue romper el soporte y entonces entrar ya en una estructura un poco más correctiva hasta que ha venido esta fase impulsiva. Esto de los pullbacks es algo normal, es algo habitual y no es que el mercado o Bitcoin como entidad única e independiente decida formar un pullback. Simplemente lo que ocurre con los pullbacks es que pues, hay muchas personas que han comprado en ciertos momentos, por ejemplo en el soporte, y ya han obtenido bastantes ganancias. Hay personas que vienen arrastrando las compras desde hace mucho tiempo y ahora ya vuelven a estar en ganancias. Hay personas que compraron mal, lo han pasado mal durante mucho tiempo y ahora ya están en ganancias. Y estas personas que están en ganancias deciden ponerse en cortas o vender sus posiciones en largo. Y luego hay otras personas que, independientemente de sus ganancias o sus pérdidas, deciden ponerse en corta. ¿Por qué? Pues porque ven zonas de resistencia, porque ven sobrecompras, porque ven divergencias en RSI o en MACD, porque X o Y y Z. Entonces, aquí, después de fases impulsivas concretas, se juntan personas que venden sus posiciones por los motivos que sea y personas que se ponen en corto por los motivos que sea. Y esto fomenta los pullbacks. Lo que ocurre es que como estamos dentro de una tendencia alcista, la gente ya interpreta que eso se trata de un pullback, es decir, de un mero movimiento correctivo intermedio dentro de un movimiento alcista mayor, en este caso porque es tendencia alcista, si no sería un movimiento bajista, y lo que termina ocurriendo es que el precio se termina levantando para continuar con la tendencia. Simple. Entonces, esto es algo normal. ¿Qué es lo que tenemos que definir? Si vamos a entrar en un pullback en tiempo o si vamos a entrar en un pullback en precio. Yo, según lo que tenemos, no me atrevería del todo aún a marcar una zona de soporte clara. ¿Por qué? Pues porque considero que el movimiento impulsivo viene desde este punto, el último movimiento impulsivo, hasta este punto de aquí. Con lo cual, esta zona de aquí que podríamos marcar como zona de soporte es una zona que, en mi opinión, no es 100% válida como para marcar como zona de soporte, simplemente porque está dentro de lo que yo interpreto como el movimiento impulsivo. Entonces, para entender y para poder empezar a discernir entre un pullback en tiempo y un pullback en precio, lo primero que tenemos que hacer es marcar unos límites de precio para decir, vale, si el movimiento no pasa de este nivel y de este nivel, esto es un pullback en precio, o sea, en tiempo, porque el mercado se mantiene así después del impulso y luego ya continúa. Sin embargo, si rompemos dicho nivel, lo que ocurre es que entramos en un pullback en precio y podemos aceptar un movimiento más vertical. Yo ahora mismo, como digo, zona de soporte no la veo, sí que puedo entender que la zona de los 116.000 y pico, 116.000, 16.300 es la zona del soporte y la zona de los 122.000 y pico, 123, 122.500 por ahí, es la zona de la resistencia. Todo lo que haga
Bitcoin entre los 116 y los 122 es un pullback en tiempo, para luego continuar. Todo lo que sea romper la parte inferior significa entrar ya en una disposición en precio. Y evidentemente lo que sea romper la parte superior es terminar el pullback y continuar con el movimiento impulsivo. Independientemente de esto, que esto es lo que podríamos esperar o lo que podríamos focalizarnos en Bitcoin en el más corto plazo, hay que entender otra cosa, y es cómo se suele comportar Bitcoin en este tipo de estructuras. Y es que normalmente lo que hace Bitcoin es terminar corrigiendo hasta la zona de resistencia anterior. Es decir, Bitcoin entra en una disposición de movimiento correctivo, la termina rompiendo, y ¿qué es lo que hace? Atacar la zona de esos máximos anteriores como soporte, es decir, como mínimos. Bitcoin forma el movimiento correctivo, rompe y lo que hace es atacar la zona de máximos anteriores. En este caso de aquí no lo hizo, pero en este caso de aquí sí que lo hizo y en este caso de aquí también lo hizo. Es decir, de los 1, 2, 3, 4, 5 movimientos correctivos que ha formado Bitcoin, en 4 de ellos, es decir, en un 80%, ha formado ese movimiento correctivo de formar el pullback, ya sea en tiempo o en precio, romper y al tiempo venir al máximo anterior para continuar. Es decir, independientemente de lo que ocurra más a corto plazo, que ya hemos determinado unos niveles de pullback en tiempo y que en cuanto a pullback en precio sería pues marcar niveles de Fibonacci, sería medias móviles, sería los máximos anteriores, etcétera, etcétera. Independientemente de esto, ya sea hacer así o ya sea hacer así, lo que podemos esperar más de Bitcoin es que en un periodo determinado, que no me atrevería a marcar un tiempo, pero bueno, podemos mirar qué es lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, desde que se rompe el máximo hasta que se corrige, son 153 días, desde que se rompe el máximo aquí hasta que se corrige hasta esa zona, son 175 días, en este caso no ocurrió. En este caso, desde que se rompe el máximo hasta que tal, son 181 días. Y desde que se rompe el máximo, podríamos marcarlo aquí, hasta que llegamos, son 57 días. Es decir, tenemos un momento de 57 y luego tenemos 180, 175, 153. Fijaros el patrón a qué tiende. Tiende a ser cada vez menor. ¿Esto por qué es? Pues porque cuando cada vez hay menos espacio entre máximos y mínimos, significa que está agotándose el movimiento. Ojo, no significa que ahora el precio de Bitcoin esté llegando al final ya del mercado alcista, pero evidentemente después de, y eso es algo que tenemos que entender, después de 974 días de mercado alcista, estamos más cerca de terminarlo que de empezarlo. Entonces, el precio poco a poco va ajustando esos máximos y mínimos, se va estrechando hasta que termina la tendencia. Creo que quedan meses y meses de tendencia alcista, evidentemente, pero es un patrón habitual. De hecho, y aprovecho para enseñároslo, en el año 2021 ocurrió algo similar. El mercado, dentro de todo este vorágine alcista, ¿qué es lo que terminó haciendo en la parte final? Pues formó este patrón de cuña, donde no únicamente formó un patrón de cuña, sino que cada vez el espacio entre máximos y mínimos se hacía más estrecho hasta que terminamos rompiendo e iniciando un movimiento correctivo mayor. Pues en la situación actual es lo mismo, pero a gran escala, simplemente. Entonces, bueno, lo que estamos viendo, unos 100 días, es decir, no sería nada raro que dentro de 100 días, por poner algo, desde el momento en el que hemos roto el máximo, que el máximo lo vamos a marcar aquí, hasta que pasan esos 100 días, es decir, para octubre, el precio forme ese movimiento correctivo. Más o menos lo que comentamos de la caída o del movimiento correctivo del tercer trimestre del año 2025, igual que ocurrió en el tercer trimestre del 2024 y en el tercer trimestre del 2023. Aquí lo tenemos. De hecho, antes de pasar a hablar de lo que podemos esperar en el gráfico de Ethereum para con el movimiento a corto plazo de Ethereum, igual que hemos hecho con Bitcoin, vamos a tratar lo que ocurre o lo que ha ocurrido en anteriores meses de julio, porque es que hemos visto este movimiento impulsivo claramente impulsado, nunca mejor dicho, valga la redundancia, por el mes de julio. Bien,
¿Qué es lo que ocurrió en julio del año 2024? Pues nos venimos para aquí, año 2024, y el mes de julio también estuvo formando un gran movimiento impulsivo, que terminó después de este impulso en julio, esta especie de doble techo y caída, que ya dio paso a la caída del tercer trimestre. A ver, el tercer trimestre es julio, agosto y septiembre, ¿vale? Son 3 meses, evidentemente, y cuando hablo de caída del tercer trimestre no tiene que ser exactamente terminar el 30 de septiembre, por ejemplo. Puede alargarse pues la primera semana de octubre, no habría ningún problema. Lo raro sería mitades de octubre, finales de octubre. Pero entendamos eso, ¿no? Que hay un espacio amplio entre lo que es el tercer trimestre, que no solo se rige por los 3 meses propios del trimestre, julio, agosto y septiembre, sino que también tenemos que entender que esto no son matemáticas exactas donde 1 más 1 siempre son 2. Simplemente hablamos de patrones que pueden coincidir en la mayor parte del mismo patrón. Pero bueno, lo que ocurrió aquí, impulsivo en julio, doble techo, caída en agosto. Lo que ocurrió en el año 2023, lo tenemos aquí, impulsivo en este caso el mes de junio, el precio formó ese doble techo, entonces empezó a caer con fuerza. Aquí lo que ocurrió fue esta caída en el mes de junio, o sea, esta subida en el mes de junio, y en lo que hemos visto recientemente no se formó esa subida en el mes de junio, se formó en julio. ¿Motivo? Pues porque el mes de junio, como tal, lo que ha estado ocurriendo en el 2024 es un movimiento correctivo y lo que hemos estado viendo en 2025 es otro movimiento correctivo. Es decir, 2024 y 2025, junio a la baja, julio explota con fuerza. 2023, junio al alza, julio cae para abajo. O sea, se invirtieron los roles en el año 2023. Pero bueno, es algo que entra dentro de esa disposición y entra dentro de ese entendimiento. Los movimientos impulsivos en ciertas etapas y correctivos en otras. Habiendo dicho esto, vamos a por Ethereum. En Ethereum tengo un patrón que poneros encima de la mesa, ahora hablaremos de él, pero la realidad es que Ethereum se está comportando tal y como lo comentamos desde hace meses y meses. Llevamos hablando de Ethereum no para bien, precisamente, desde, pues qué sé yo, desde principios del año 2024. ¿Motivo? Pues porque Ethereum estaba subiendo, formando este movimiento impulsivo, como todos los activos en criptomonedas y prácticamente todos los activos del mundo durante 2023-2024, sin haber hecho el qué, lo mismo que hizo aquí y sin haber hecho lo mismo que hizo aquí. Y además, dentro de esta estructura de movimiento diagonal, igual que aquí e igual que aquí. Entonces, entre que la estructura era la misma que aquí y la misma que aquí, y que no habíamos testeado lo que siempre testeamos en Ethereum, que es las bandas inferiores de regresión logarítmica para explotar y para explotar, lo que podíamos esperar desde 2024, que lo comentamos, es un movimiento muy bajista de Ethereum. Es difícil decirlo en 2024 cuando está Ethereum a 200 puntos de los máximos históricos, pero es un poco lo que considerábamos. Y luego, cuando iniciamos ese movimiento ya, donde vimos que el precio formaba este doble techo y caía un poco, ¿qué es lo que empezamos a poner encima de la mesa? La opción de que Ethereum se comportara como el SP500, también en gráfico semanal, en el año 1990, formando literalmente esto de aquí. Esta estructura que, pues, ahora vemos un poco cómo va dándose y qué es lo que podemos esperar junto al patrón que voy a poner encima de la mesa. Pero la estructura era esta de aquí, en la cual se comportaba el gráfico del SP500 en el año 1990, igual que Ethereum en este año 2024-2025. Fijaros que es literalmente lo mismo, es que es clavado. En color naranja la repetición del patrón del SP500 en el 1990 y gráfico de barras, pues el gráfico de Ethereum. Fijaros el movimiento impulsivo, doble techo y ruptura de mínimo, doble techo y ruptura de mínimo, impulso, pullback y continuación, impulso, pullback y continuación, toma de liquidez y caída fuerte, toma de liquidez y caída fuerte. Y a partir de aquí, dentro de esta vorágine bajista en Ethereum que comentamos, oye, esto terminará, ¿y qué es lo que formaremos? Un impulso, un pullback y una continuación. Impulso, pullback y continuación. Obvio, no se puede predecir al dedillo y es lo que comentamos constantemente. Tenemos que agarrarnos a patrones que se repiten constantemente para entender lo que puede ocurrir.
Con esto, dentro de esta estructura, no puedes saber si el precio formará un pullback en forma de ABC, si el precio formará una caída un poquito mayor, si corregirá justo y romperá, no lo sabes exactamente. Lo que sí que sabes es que la estructura bajista, cuando Ethereum está en máximos históricos casi, no ha terminado, y que cuando Ethereum está en 1300 después de caer un 60% en cuestión de semanas, está terminando. Esto es lo que nos ayuda al análisis técnico y la acción del precio y la repetición de patrones. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar ahora de Ethereum? Pues fijaros, os enseño un patrón que se llama patrón mariposa. Este es un patrón que combina diferentes... Os recomiendo que lo busquéis en Google. Yo he entrado en el primer enlace que he visto para que lo tengáis claro encima de la mesa, pero tiene zonas que, pues, nivel de 1,272, 1,618, 0,382, 0,786, son niveles que os deberían sonar. Os recomiendo que busquéis información sobre este patrón porque es un patrón bastante interesante. Entonces, el caso, como siempre, es no intentar ir al milímetro en cuanto al patrón, sino en cuanto a la estructura general. TradingView, como no, tiene una herramienta, la cual, si vienes por aquí, donde está el panel de dibujos, lo desbloqueas, yo siempre lo tengo bloqueado, y clicas a esto de aquí que pone patrón XABCD, es eso que estoy comentando. Entonces, si entramos en los máximos de noviembre del 2021, nos venimos hasta los mínimos, aquí ya dibujamos la parte A, venimos para aquí y atacamos pues la zona, hay tres máximos prácticamente iguales, vamos a ir al máximo más grande, venimos a la zona de mínimos y luego ahora nos queda un poco en el aire lo que podemos esperar de este movimiento. De este movimiento, si os fijáis y si nos centramos en los niveles, más o menos los niveles son los mismos, son muy similares. Pues por aquí abajo tenemos un nivel de 0,886 entre el punto A y el punto C. Pues fijaros que tenemos un nivel de 839. Si nos venimos a la zona superior tenemos 0,786. Si nos venimos a la zona superior tenemos 0,796. Si nos venimos a la zona superior tenemos la zona de 1,272. Pues aquí tenemos 1,108 y justamente aquí es donde tenemos que determinar entre 1,08 y 1,434 algo que coincida pues con 1,618, algo así, ¿no? Entonces, si nos venimos por aquí y buscamos 1,618, podríamos esperar de Ethereum, no en un plazo de tiempo muy extenso, que el precio llegue a la zona de los $6.000 aproximadamente, el valor del Ethereum, de cada uno de los Ethereums. Sería algo que no sería extraño, sería algo normal dentro de una ruptura natural y lógica de los máximos anteriores, los máximos históricos, la tendencia alcista y de la continuación. De hecho, en el caso del patrón del SP500, lo que ocurre con el SP500 es que el precio obviamente continúa con la tendencia alcista porque pues, el SP500 es un activo que tiende al alza, ¿no? En el caso de Ethereum también, con una menor vida, con una mucha menor volatilidad y demás, no podemos esperar lo mismo, es decir, que durante los próximos 15 años Ethereum esté subiendo mes sí, mes también, o año sí, año también, pero bueno, la estructura y la forma de corregir y de salir de esa corrección sí que podía ser similar y está siendo similar. El punto es que ahora estamos cerca de confirmar ese patrón mariposa que nos puede llevar a Ethereum a nuevos máximos. Como digo, no nos focalicemos ni en el nivel que he dicho, no nos focalicemos ni en que he dicho tan siquiera nuevos máximos, simplemente entendamos que podemos tender al alza de forma natural, es normal, venimos de un movimiento correctivo importante, el mercado no ha dado síntomas de terminar, simplemente lo que hemos estado viendo durante meses y meses y meses y años es que Bitcoin superaba todo lo demás. Y de momento así sigue siendo. Entonces, ¿de qué dependerá esto de que ocurra antes o ocurra después? Pues de las zonas en las cuales se encuentra ahora Ethereum. Cuando tú caes mucho, tienes que hacer muchas cosas para recuperar. Ethereum ahora mismo se enfrenta a múltiples niveles. Se enfrenta a esta diagonal importantísima en gráfico semanal, diagonales en gráfico diario, se enfrenta luego, después de esta diagonal, a el triple techo de los máximos anteriores, el nivel de los 3.900, después de esos 3.900 se enfrentará a los máximos históricos anteriores, es decir, Ethereum tiene mucho camino por delante. ¿Llegaremos a los $6.000 el Ethereum en algún momento? Hombre, por el bien del mercado de criptomonedas, sí.
como mínimo por el bien de Ethereum. Pero la realidad es que sea antes o sea más tarde, dependerá exclusivamente de cómo se comporte Ethereum en este tipo de movimientos y en este tipo de intenciones de ruptura de máximos, resistencias y medias móviles. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.